Analizamos la actualidad en buenas horas. Saludamos para ello a Marta Saavedra del Partido Socialista. Marta, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días a todos, ¿qué tal? Encantado de saludarte y también de saludar a Pepa Luzardo por parte del Partido Popular. Pepa, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenos días, bien, bien. Bueno, antes de entrar con los temas propuestos, muy rápidamente, porque sé que luego, a lo mejor se nos reduce el tiempo. Marta, no sé si quieres comentarnos algo del Senado antes de entrar con los temas que sabemos que hoy van a ser bastante intensos y si tienes alguna propuesta, alguna iniciativa que nos quieras contar relacionada con la Cámara Alta. Bueno, está teniendo lugar con una sesión de pleno con total normalidad, con algunas iniciativas y mociones. Y lo más interesante para mí es la reunión que mantuvimos ayer de nuevo con la Asociación Canarios Sin Alas, que de vez en cuando pues, nos piden reunirnos. Son un colectivo que sigue intentando avanzar en conseguir pues, una serie de reducciones en el precio del billete. Lo comento porque sé que pusiste en los temas la posibilidad de que hoy hablemos de cómo está la situación, ¿no?, del tráfico aéreo, pero sí que es verdad que estas personas que no son residentes canarios, sino que son canarios que viven fuera, pues están cada vez soportando más presión en el precio de los billetes porque, claro, al no contar con esa subvención, con ese descuento, están intentando buscar fórmulas con la administración pública que les permitan, pues cuando fallecen sus padres Claro, o tienen una situación grave sobrevenida. Y luego también hay una cuestión que hay que abordar, que creo yo que es importantísima, y son los hijos de los padres, donde un progenitor pues vive fuera y tienen que viajar también a estar con sus padres, o el padre venir a ver, o la madre claro. venir a verles. Y son situaciones humanamente complejas que tenemos a lo mejor que políticamente intentar buscarle salida, que es muy complicado. Eso Sí, sí te sí, lo es muy digo. complicado porque como dices, vale, si es por turismo, pues oye, has decidido irte fuera, pero si es por necesidad y en esas circunstancias, pues a lo mejor casos especiales sí podrían tener a lo mejor un reflejo diferente, ¿no? Sí, pero los billetes están por las nubes, Sí, ¿sabes? sí, Y un poco exagerado, están pasándolo mal. exagerado. Pepa, cuéntanos, no sé si tienes alguna iniciativa, algo que nos quieras contar del Cabildo, alguna noticia o algo. Bueno, pues yo primero quiero decir que hoy vamos a visitar a la asociación APROSO, que trabaja con personas con discapacidad intelectual, que han abierto un centro nuevo en Tamaraceite y queremos visitarlo porque sé que además están muy ilusionados con el apoyo también del Cabildo de Gran Canaria en relación a las plazas concertadas para atender a estas personas. Y déjame decir también que, bueno, en estos días ha salido en los medios de comunicación que la entidad Oportunidades de Vida, que tiene además abierta una investigación en Fiscalía por presuntos delitos muy graves como trata de personas, ¿no?, con explotación a los trabajadores, que eran los chicos que atendía, una entidad que además el propio juez cerró el centro que atendía a los chicos, pues en el Cabildo de Gran Canaria sigue recibiendo las subvenciones como si no pasara nada. Eso ha salido en los medios de comunicación porque, claro, aquí lo que dicen es que mientras no hay una sentencia firme, y aunque tiene la misma persona, el mismo responsable, tiene que devolver otra asignación de la iglesia evangélica que la pidió porque él es pastor de la iglesia, de más de 200 y pico mil euros, que está en la vía ejecutiva de Valora del Cabildo de Gran Canaria. Como los CIF son distintos, no pasa nada. Ya. Y yo estoy convencida que aquí va a pasar algo. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre con ese caso también, porque como dices, pues claro, con sentencias ahí hasta que no sean firmes, etcétera, bueno, son cuantías económicas Pero va a elevadas pasar y mucho tiempo, ¿eh? claro, sí, sí, efectivamente. Y Bueno, además ha despedido, déjame decir que se me había olvidado, ha despedido recientemente a 47 trabajadores, ni siquiera tiene personal para llevar a cabo los proyectos, por lo tanto no puede recibir la subvención, entiendo yo. bueno, pues vamos a ver qué ocurre con este caso. Y uno de los temas, sí les pediría, eso sí, intervenciones breves para que nos dé tiempo a abordar por lo menos dos, tres temas de los propuestos en el día de hoy. Lógicamente pasa por lo sucedido el fin de semana en Canarias con el antivirus. Marta, desde tu opinión, ¿cómo se gestiona algo así? Y si realmente todo este ruido político que ha habido alrededor, pues está justificado o no está justificado. Bueno, yo creo que no está justificado. Lo que sí ha sido una prueba, una evidencia es que España es un país que está a la altura de las circunstancias, que Canarias era el primer territorio europeo en la ruta del barco, que además estaba en su ruta, y que la Organización Mundial de la Salud consideró que Cabo Verde no estaba tan capacitado para hacer una operación de ese calibre. 120 personas evacuadas en menos de 24 horas. Y creo que ha sido, sinceramente, un éxito. Desear que a partir de ahora todo vaya bien y que gracias a este esfuerzo que se hizo en tan poco tiempo de coordinación, en donde había implicados 23 países,
Bueno, en fin, me pareció un éxito absoluto respecto a al ruido que se generó. Yo pienso que es que Clavijo, que ha seguido mintiendo a medida que siguen pasando las horas, en vez de pasar página y dejar esto atrás ya, porque yo creo que es un bochorno espantoso, ¿no? Pues pienso que no ha estado a la altura. El gobierno de Canarias sí que es verdad que para mí no ha estado a la altura. Él prefiere seguir alimentando el bulo, confundir a las personas con la desinformación. Y claro, a mí esto me preocupa porque he visto que el portavoz del Partido Popular hoy en el Congreso un poco apoya a Clavijo, les dan este apoyo. A veces en la vida yo pienso que no pasa nada por manifestar diferencias, incluso entre socios de gobierno, como ocurre con el gobierno de Canarias. Yo pienso que el gobierno de Canarias no ha estado a la altura, pienso que necesitamos un gobierno que nos represente con un poquito más de dignidad y sinceramente la deslealtad institucional que han manifestado en este caso el presidente como miembro de Coalición Canaria y Rosa Dávila, que yo creo que allí tampoco pintaba nada, sí, es una voz a la que escuchar porque habla en representación de un cabildo, pero a nivel competencial no tenía nada que hacer, ¿no? Bueno, en fin, esta es un poco mi opinión, ¿no? Pepa. Bueno, vamos a ver, yo creo que primero ha sido una desgracia, ¿no? Que cojas un crucero, además un crucero que era bastante caro, personas que se podían permitir y que haya pasado, yo creo que esta desgracia, porque al final vamos a ver qué pasa en los 40 días siguientes que quedan para saber exactamente hasta dónde llega este contagio. Vamos a ver, yo no estoy de acuerdo con que el sitio para hacer el desembarco y coger unos aviones e irte fuera se podía haber hecho en Cabo Verde. En Cabo Verde yo estuve ya hace algunos años y ahí llegan aviones de todos los lados y hay un aeropuerto que es internacional. Por lo tanto, yo creo que eso no está tampoco tan claro que tuviese que ser Canarias. Y a mí me parece que lo más importante era que cuando suceden estas cosas, el hablar de tú a tú, si el presidente de gobierno de España habla directamente con el presidente de gobierno de Canarias y le va informando puntualmente de todo lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y en qué va a consistir, seguramente no hubiésemos llegado a la situación que llegamos, efectivamente, que fue al final de falta de información, falta de transparencia. Luego aparecían unas fotos con un psiquiatra que había venido de la Organización Mundial de la Salud, pero que resulta que iba con el EPI en las manos. Además, tengo que felicitar por las fotos al Cario, que es un fotógrafo de Canarias 7 de aquí. Entonces yo creo que todo esto ha supuesto que al final daba la impresión, creo que quería ser el gobierno de España, la ministra que estaba desahuciada ya, la ministra de Salud, pues ahí en primera plana, Ángel Víctor Torre aprovechando porque será el candidato del Partido Socialista a las próximas elecciones. Hombre, yo creo que todo esto ha sido un bochorno en el sentido de la forma en que se ha hecho. Y a mí me parece que el presidente del gobierno de Canarias lo que dijo es que quería la información y se lo ocultó. Y además llamó al presidente del gobierno de España y no le llamó, creo que hasta, no sé si al final de la jornada del día. Y lo que sí creo que salió bien y pudimos dar muestra de que, hombre, efectivamente nosotros somos Europa y que todo lo que fue, aunque ni siquiera una guagua quiso ir a hacer el traslado de las personas, de los pasajeros, ¿no? Sí. Y lo tuvo que hacer la UME, luego Margarita Robles se queja de que ella, que había hecho parte con la UME, no estaba. El ministro, termino con esto, el ministro de Interior tenía que estar en los funerales de los 2 guardias civiles que murieron en el accidente con los narcotraficantes. Y tenía que haber mandado, si le quiere mandar a alguien, a su secretario de Estado. Pero Marlaska, donde tenía que estar, era con las familias de los 2 guardias civiles que habían fallecido fruto de este, bueno, que será posiblemente un delito, no sabemos si de homicidio, porque bueno, se va a investigar. Por lo tanto, yo creo que el ruido empezó porque el gobierno de España no dio la información concreta y además personal, directa, y por eso el presidente del gobierno de España, de Canarias, con toda la razón del mundo, se enfadó. Y yo creo que lo ha dicho bien. Marta, bueno, ha dicho precisamente el presidente de Clavijo y no olvido y bueno, parece que guarda rencor ante lo sucedido, ¿no? O sea, y parece como que también señala directamente no solo a Sánchez, sino a Ángel Víctor Torres al respecto. Hombre, yo creo que haría bien en recoger velas, pedir perdón y rezar porque pase pronto el tiempo y esto se olvide pronto, el ridículo tan espantoso y la falta de altura a la que estuvo ese presidente. Pepa, esto no lo decides tú decides si el barco lo tiene que asumir Cabo Verde o lo tiene que asumir Canarias. La Organización Mundial de la Salud y la legislación internacional sanitaria tienen un procedimiento. Había un barco en el que recuerdo que había 14 compatriotas, que si llega a haber uno canario, yo me pregunto cuál habría sido la actitud de Clavijo, porque no me creo que hubiese sido la misma.
Él quiso aprovechar la oportunidad y sacar rédito político enfrentándose al gobierno de España, porque es una metodología que impuso Ayuso en su momento durante la pandemia y cayó muy simpática, hizo mucha gracia con aquello de las cañitas y la libertad. Y ahora la derecha lo que quiere hacer es seguir haciendo ese populismo frente al sentido común y la responsabilidad del gobierno de España. Un gobierno de España que estuvo a la altura, que a medida que se iba enterando, al igual que las personas, de que la ciudadanía, de lo que estaba ocurriendo y lo que estaba pasando y la gravedad que iba tomando el asunto, fue respondiendo y se puso, por supuesto, a la altura, porque la Organización Mundial de la Salud así se lo pidió y así le ha felicitado. Por tanto, yo creo que sí hubo llamadas, creo, y las llamadas están ahí, se pueden demostrar, no sigan por ese camino, que no se haga un masón el señor Clavijo, por favor, porque esto ya lo hemos vivido. Las llamadas se pueden demostrar, los WhatsApp se pueden publicar, y hubo transparencia. Y respecto a la foto, otro de los famosos bulos, el psiquiatra que se baja, es siguiendo un protocolo, lo explicó la directora general de Seguridad y Emergencias de España, Virginia Barcones. Él se baja del barco en el punto, perdón, de la guagua en el momento en que se tiene que bajar y tiene que quitarse el EPI y tirarlo en un contenedor que nunca sale en la imagen, pero que sí estaba más adelante. Y con todo hacen este circo para confundir, para generar miedo, para que la gente esté intranquila. Y por todo eso es por lo que yo digo que es de una gravísima irresponsabilidad. La realidad es que a día de hoy estamos donde estamos, el tema se está controlando y desear que no salgan muchos positivos más para que este virus, pues por supuesto, se contenga. Y sobre ratones y sobre disparates, no voy a decir nada más porque es que de verdad me da hasta vergüenza ajena, sinceramente te lo digo. Pepa, una cosa, Pepa, en este caso, yo por lo menos no lo he visto, digamos, demasiada sintonía del Partido Popular en Canarias con lo sucedido el fin de semana, ¿no? Me ha llamado la atención, digamos, ver un poco de ausencia del socio de gobierno en el Ejecutivo Regional ante esta circunstancia que ha habido, o por lo menos yo no he visto esas apariciones ni de Manuel Domínguez ni de nadie al respecto. Bueno, porque yo creo que Manuel Domínguez ha asumido el papel que le corresponde, que era, si está el presidente, normalmente no está el vicepresidente en un asunto como este, y seguramente el propio Clavijo, no lo sé porque yo no lo he hablado con el presidente, con el vicepresidente Domínguez, seguramente dijo, oye, pues a lo mejor él estaba en presidencia del gobierno y el que estaba a pie del muelle era el presidente del gobierno de Canarias, pero yo antes lo que dije que para hacer una operación que era de desembarco y de enviar en una guagua a los aviones que mandaban los países correspondientes, eso yo creo que Cabo Verde lo podría haber asumido y seguramente los pacientes hubiesen ganado 3 días o 4 días, porque al final entre que pasan los días, pues sobre todo con el tema de los síntomas, y escuchaba a un médico esta mañana que creo que es español, de Barcelona, que trató, creo que un caso similar en el año 2017, lo importante que es, y en aquel momento dice que no hubo alarma social, que había sido un turista que había ido a Nepal. O sea, con esto quiero decir que no estamos, muchas veces nosotros viajamos a cualquier lugar del mundo y te puede pasar una circunstancia de este tipo. A mí lo que sí me parece es que utilizar esto para una rueda de prensa ahí delante, todos 3 ministros, el que tenía que estar en los funerales no estaba porque estaba ahí, la de defensa que quería estar no la dejaron ir, al final Ángel Víctor Torres que está haciendo campaña porque va a ser y esa foto, además todos sin mascarilla y sin nada, por lo cual, en fin, también deja mucho que pensar. Da la impresión que efectivamente se tuvo un exceso de protagonismo cuando seguramente lo más importante son los guardias civiles que fueron, la gente de los prácticos del muelle que tiene que intentar entrar al crucero, al barco, y luego lo que es la llegada al aeropuerto y luego la salida de cada uno en los aviones correspondientes, porque ahí trabaja mucha gente, no solamente los 4 políticos o los 3 políticos que salen en la foto. Y quizás yo me quedo con esa parte, con la del personal cualificado que tenemos, que es capaz en circunstancias de este tipo de llevar a cabo una operación que no deja de ser una operación complicada, y sobre todo esa entrega, ¿no? Porque hay mucha gente, bueno, dice, ninguna empresa quiso hacer el traslado de la guagua, y lo hizo los militares de la UV. Oye, yo creo que eso es lo que hay que felicitar y lo que hay que resaltar, que al final tenemos profesionales que son capaces de, en circunstancias tan complicadas como esta, de hacerlo, aunque tengan la sensación de que se pueden contagiar, porque por mucho EPI que lleves y demás, a veces piensas que también puede fallar, ¿no?
sea, yo me quedo con la parte positiva de todos los que han contribuido para que esto fuera un éxito en el sentido de que efectivamente los españoles, bueno, hay un español ya en el Gómez Ulla que parece que está contagiado, ¿no? Vamos Sí, que a ver tiene qué pasa con síntomas, el sí. resto. Tiene síntomas, vamos a ver qué pasa con el resto de los próximos 40 días, ¿no? Bueno, vamos a cruzar los dedos para que no pase nada, que todo esto quede aquí y que ojalá pues esto no vuelva a pasar ni veamos ningún caso más ni se extienda. Otro tema importante también es precisamente todo esto que está pasando con la guerra, ¿no? Hemos visto que la crisis del queroseno, los precios de los billetes están subiendo muchísimo y puede abocar a que Canarias, o en este caso España, también tenga un turismo más low cost, ¿no? Algunos que busquen una alternativa. Este tema lo abres tú, Pepa. Estamos viendo que todo esto nos va a afectar y encima la crisis no acaba. Esa guerra continúa y este conflicto bélico pues se está perpetuando en el tiempo, como parece que está o que pasó con la guerra de Ucrania, que tampoco ha acabado. Yo me acuerdo cuando decía Trump que esto iba a durar una semana, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver cuánto tiempo más dura, ¿no? Efectivamente, yo creo que eso va a pasar. O sea, el turismo asiático yo creo que no sale porque, claro, como vas a venir del otro lado del mundo aquí, eso supone que efectivamente, sobre todo los japoneses, los chinos, que era un turismo que estaba dejando mucho dinero en España, pues va a dejar de venir. Nosotros vamos a ir a lo más cerquita, que además incluso yo creo que estamos muchos pensando en quedarnos aquí cerca de las islas y no hacer ningún experimento de irte fuera, y eso al final pues son las compañías aéreas que dejan de facturar, el gasto por turista va a disminuir y yo creo que esto puede ser también un problema en el sentido de que vamos a tener un turismo de menos calidad, en el sentido de que gastan menos, vamos a ingresar menos y el sector se puede resentir. Tendrán que bajar los precios, ya no solo, porque claro, los aviones dicen que suben, pero es que bueno, vamos a ver qué pasa ya con el mes de mayo, es un mes de temporada baja. Fitur fue un éxito, pero las circunstancias de Fitur con lo que hay ahora ya no tienen nada que ver, con lo cual los datos vamos a ver cómo terminan. Y yo creo que efectivamente nos tenemos que replantear cómo podemos hacer para, por lo menos las ciudades europeas, ¿no?, que sean las más cercanas, pues puedan seguir viniendo. En el caso, por ejemplo, Marta, de Canarias, hemos visto cómo ha perdido alrededor de 100.000 turistas en abril y la mitad de ellos alemanes. O sea que entre que los que van a venir a lo mejor son un poquito más low cost y encima pues, se está perdiendo turismo, vamos a ver cómo son las cifras en meses futuros. Parece ser que la situación, obviamente, de inestabilidad que hay cuando hay un contexto de guerra, tiende a que la gente se retraiga un poco más y se piense más viajar. Yo creo que España resiste bien el queroseno, sabemos que constituye en el precio de un billete una tercera parte, esto es algo que no es ninguna broma. Entonces, la aerolínea tiene que soportar ese gasto. ¿Y qué hace? Pues sube los billetes. Pero tampoco podemos olvidar que la regulación en este sentido, que depende de Europa, pues Bruselas ya ha llamado la atención a las compañías, les ha dicho, señores, ustedes si hacen negocio en tiempos de vacas gordas, en tiempos de vacas flacas se tienen que adaptar también, es un riesgo que tienen que asumir, que descienda el número de pasajeros. Sin embargo, Canarias, yo creo que resiste bien porque por lo que yo he podido informarme, donde más afectación hay, y Pepa hablaba de China, es en las rutas muy largas, de muchísimas horas. Claro, a Canarias nosotros no solemos recibir aviones que vengan de rutas largas, sino de rutas cortas de 3, 4, 5 horas como mucho, ¿no? De los europeos. Así que yo pienso que, bueno, que en un contexto en donde el barril que creo que desde que se inició la guerra, el incremento del precio es del 114, me pareció leer, por ciento más, pues chico, que haya descendido en abril el turismo, es que si hubiese aumentado ya te diría que vivimos en una distopía. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que, sobre todo, hacer mucho hincapié en que las compañías aéreas aquí tienen que también dar el callo. Ya está bien con los billetes. ¿Cómo puede ser que un billete cueste cerca de 800 y 900 euros para ir a la península cuando no está subvencionado? O sea, lo que hablaba ayer con estos canarios sin alas, que tienen bastantes datos. ¿No les pasa a ustedes que se van a comprar un billete a la península y con el descuento aplicado les resulta carísimo, imposible de soportar para muchas familias? Hombre, o sea, algo está pasando con las compañías aéreas. Y es que alucinantemente, cuando mejor nos va, más se disparan los precios en vez de estabilizarse. Ocurre igual con todo, ¿eh? Con la vivienda, Sí. con los precios de las habitaciones. Y bueno, pues sí, lo que Pero dice eso, Pepa, de que
la tendencia del turista canario va a ser quedarse en Canarias, lo tengo súper claro, Pepa, porque la verdad que viendo esos precios y sobre todo también en verano ya sabemos que viajar por Europa es incómodo, ¿no? Porque es que las ciudades están repletas, tienes que hacer colas en todas partes. Y yo la verdad que tenía que afrontar un viaje con mi familia a Italia y me lo estoy pensando porque me da mucha pereza, ¿no? Y digo, pues a lo mejor nos quedamos en casa y me voy a Fuerteventura, me voy a La Sí, lo que Graciosa, pasa, ¿sabes? Marta, si te vas a Fuerteventura, no sé si te va a salir más caro, porque teniendo en cuenta cómo está la noche de hotel en Canarias, es un dolor, ¿eh? Es tremendo, ¿eh? Es que es increíble, o sea, está todo No, carísimo. ya no te puedes ir a hoteles. No, pero Entonces yo vamos a creo que morir también, Marta, de frío. hay que tener en cuenta que nosotros también estábamos teniendo un turismo peninsular que estaba subiendo. Si el turismo peninsular también deja de venir a Canarias, al final repercute en los restaurantes, en los taxis, en lo que se llaman los servicios. Porque claro, yo ahora ya últimamente lo de irme a un hotel lo veo crudo. Estoy intentando ir más bueno, pues a un apartamento cómodo y tal. Haces alguna comida afuera, pero no haces 3 comidas afuera. Entonces, todo eso repercute en que si hay menos gastos, hay menos recaudación y por lo tanto nuestra principal industria es el turismo. Y vivimos no de que vengan los japoneses y efectivamente los chinos no llegan aquí, pero si hay personas o ciudadanos nacionales que a lo mejor si les va bien, un taxista que le va bien en la península, porque tiene mucho trabajo, luego después se viene con la familia a Canarias. Entonces, yo creo que el foco también está puesto en que nos puede afectar, claro. Y luego el precio de las compañías, lo de siempre, claro, ¿quién le pone el cascabel al gato? También está la Comisión Nacional precisamente para controlar los abusos, ¿no? También Sí. está pasando con el tema del precio del gasoil y la gasolina, ¿no? Que ha ido subiendo mucho más de lo que realmente estaba subiendo. El precio que tenemos el consumidor cuando vamos a repostar. Efectivamente. Bueno, como nos quedan apenas pues 5 minutos, no quiero dejar pasar la oportunidad también para hablar de el cambio o el relevo generacional, ¿no? Estamos viendo que van a hacer falta, y yo creo que van a ser muchos más, pues casi 20.000 profesionales que van a tener que cubrir las jubilaciones del baby boom. En este caso, Pepa, este tema lo abres tú. ¿Qué va a pasar? Porque estamos viendo... no, perdón, lo abre Marta, pues es el tercer tema. Marta, ¿qué va a pasar? Porque estamos viendo que va a haber profesiones que no van a tener relevo generacional y eso la inteligencia artificial no te lo va a cubrir. Evidentemente, y además yo creo que el gobierno de España, yo tuve una reunión con la secretaria de Estado de Función Pública en su momento y me hablaba de esto, de que iban a tener que sacar un montón de plazas en los próximos años porque iba a haber, pues no sé si un 30% de vacantes respecto en las plazas de los funcionarios, ¿no? Yo creo que es un momento muy importante para que de verdad se cojan las riendas del asunto de lo que sería la agilización administrativa, es decir, poder sacar los procesos concursales para que la gente pueda opositar a un ritmo que realmente sea el que corresponde. Creo que ayer salió la sentencia además en donde ya los interinos tendrán que optar a ocupar las plazas de lo que eran los funcionarios mediante una prueba, un ejercicio, un examen, que me parece que era lo mínimo que se tenía que exigir, ¿de acuerdo? Independientemente de que varíen después que tengan puntuación por experiencia, por años en la administración, porque son necesarios. Hay personas, fíjate que yo tengo 2 amigas en Barcelona que se acaban de jubilar en la sanidad catalana y han sido toda su carrera interinas, Interino. ¿sabes? Que no han ocupado plaza por oposición. Dice, fíjate, entré así porque me llamaron de una lista y me voy a jubilar sin haber sido funcionaria, ¿no? Entonces, esta situación hay que arreglarla, hay que coger ya el toro por los cuernos con la función pública en España. Y hay que modernizarla y hacer que salgan las plazas y que se adecúen a la realidad de las necesidades en un contexto ya de inteligencia artificial en donde muchos de los procesos están digitalizados. Entonces, bueno, yo creo que vamos por ahí. Estuve viendo las famosas 80 y pico plazas, que Pepa sabrá mejor, que salió publicado que el Cabildo, y ves que son todas muy técnicas Claro. realmente, ¿no? Son muy específicas. Antes sacaban plazas para auxiliares administrativos, para administrativos. Ahora la cosa ya ves cómo realmente se saca lo más urgente, que es que se cubra lo técnico, ¿no? Y claro, lo que hay que hacer es dar un poco vía a que muchos de nuestros jóvenes, y no tan jóvenes, personas que estén preparando posiciones,
puedan desempeñar con dignidad una carrera en la administración pública, que es una de las cosas más bonitas que hay. Yo no soy funcionaria para nada, pero sí que mi trabajo habitual es en una fundación del Cabildo y sé lo importante que es la administración pública para la ciudadanía, ¿no? Pepa, para acabar. Bueno, yo creo que efectivamente hace falta sacar las convocatorias públicas, pero no solamente vamos a tener problemas en este sector, yo creo que en el sector de los transportistas también, el sector agrario, o sea, yo creo que en todo lo que es la actividad en la industria, todo lo que es la actividad laboral, ¿no? Sí creo que, y esta es una opinión mía personal, cada vez llegamos mucho mejor, lo digo porque yo tengo 63, llegamos mejor a esa edad de la jubilación, y aunque tenga efectivamente los años cotizados, sí creo que cada uno debe decidir si te conviene o no y si quieres tener una jubilación parcial. Yo creo que la jubilación parcial hay que incentivarla cada vez más y que probablemente de la misma manera que los magistrados del Tribunal Supremo, yo no lo sabía y me enteré por un propio magistrado que me lo dijo, están en activo hasta los 72 años, en la administración pública es hasta los 70, si quieres, ¿no? O sea, que tú tienes la libertad de que si te encuentras bien, yo tengo alguna amiga jubilada, una que está fenomenal y otra que está súper aburrida. O sea, no todo el mundo se quiere jubilar a los 65 años. Yo creo que también es muy importante prepararte para esa etapa de la vida. A mí, yo lo tengo como muy claro, lo tengo además muy pensado, que me gustaría dedicarme al tercer sector, algunas de las entidades con las que colaboro, pues colaborar igual, de manera desinteresada, aunque luego después pueda vivir de la pensión que me corresponda, ¿no? Yo creo que todo esto va a ir cambiando y sobre todo también debe haber la posibilidad de que cada uno decida hasta qué año quieres trabajar, siempre y cuando te encuentres bien, porque claro, yo veo gente con el carnet de conducir con más de 80 años, con más de 80 años con el carnet de conducir, que yo creo que también ese es otro debate que en algún momento seguramente se tendrá que abrir, porque te encuentras perfectamente, pero seguramente perfectamente no puedes estar a esa edad. Y creo que hay que ir, la administración hay que irla preparando, pero también de manera paulatina, ¿no? O sea, o combinándola con lo que quiera cada uno. Yo conozco a muchos funcionarios que han estado hasta los 70 años y han estado perfectamente, ¿sabes? Sí, efectivamente. Sí, y se han ido porque no han quedado más remedio, porque si fuera por ellos se hubiesen quedado un poco de tiempo Sí, más. exacto. Hay gente que quiere seguir y es verdad, como dices, bueno, quiero tener, aunque sea medio gas, un poquito más de actividad, Marta. Yo lo que quiero decir es que... bueno, y en el mundo de la radio, perdona, en el mundo de la radio hay profesionales como la copa de un pino precisamente de más de 70, ¿no? Sí, 70 por ahí. Sí. Yo lo que digo es que como directora general padecí mucho la falta de personal, la necesidad de cubrir plazas y lo que me molesta muchísimo es lo complicado que es todo para cubrir las plazas, porque entraba gente a lo mejor a través de proyectos o a través de situaciones en donde podían entrar, pero hasta que lo llaman, van pasando meses y los expedientes se van acumulando y eso no puede ser. Tenemos que buscar fórmulas para agilizar la administración, para que las nuevas generaciones opten a las plazas, porque efectivamente si a ti se te va el 30% de una plantilla, porque el baby boom hace que ahora se jubilen efectivamente, pues todos esos jóvenes que están ahí deseando poder optar, que sea real, que opten a su plaza y que la puedan ocupar. Es tristísimo ver gente que se saca una plaza y tarda 2 años en poder tomar posesión de la plaza. Sí, a mí me parece efectivamente. alucinante. No, es tremendo, tremendo. Bueno, pues tenemos que acabar porque nos quedamos sin tiempo. Solo con un sí o con un no. ¿Van a seguir el domingo electoral de Andalucía? Marta, ¿lo vas a seguir? A ver, déjame que piense dónde voy a estar el domingo. Yo el domingo tengo la suerte de que me organicé una visita por aquí, ¿no? Por Castilla. Voy a ir a mi compañero el senador Antón ha sido nombrado alcalde recientemente y me ha invitado a pasar el día en Soria. Vale. Y he de reconocer que por la tarde también voy a pasar por Sigüenza. En fin, bueno. Yo lo intento. Lo intento, no soy obsesiva con el seguimiento electoral. Te digo vale, ok. Bueno, Pepa, también muy rápidamente, ¿seguirás el domingo electoral en Andalucía? Sí, además conozco a Juanma, le tengo mucho cariño hace muchos años de que fue presidente de Nuevas Generaciones y voy a estar muy pendiente y además deseo que tenga el resultado mejor posible, que estoy segura. Yo acabo de estar en Andalucía estos días, me he fugado con mi madre a ver los patios de Córdoba, que por cierto lo recomiendo, o sea, precioso. Y voy a estar muy pendiente. Muy bien. Bueno, pues veremos qué ocurre y lo analizaremos. Y como siempre, un placer charlar con Marta Saavedra y con Pepa Luzardo, a las que les deseo una buena semana y nos vemos pronto por aquí. Venga, gracias. Cuídense. Adiós. Gracias. Venga. Hasta pronto. Luego.